participantes. Hoy vamos a continuar con nuestro curso Contratos y Garantías y vamos a hablar en esta unidad 2 sobre los contratos que yo considero más importantes, que pueden ser el esqueleto de todo lo que es nuestro sistema civil, incluso en aquellas materias donde el Código de Comercio no hace determinación, se aplica supletoriamente el Código Civil para los efectos de todo lo que son los contratos. Vamos a hablar el día de hoy, en nuestra unidad 2, de los contratos consensuales y los contratos reales. Nosotros estuvimos hablando en el encuentro pasado de las distintas clasificaciones de los contratos y una de ellas era precisamente esto, los contratos consensuales y los contratos reales. Y específicamente nos vamos a ir a el contrato por excelencia, que es el contrato de venta, que además de ser un contrato, por supuesto, consensual, también puede ver involucrado la tradición de bienes cuando se trata de bienes, por supuesto, corporales. ¿Dónde está definido el contrato de venta? Por supuesto, en nuestro Código Civil. Aquí tengo mi Código Civil con el que estudié desde que estaba en la universidad y todavía lo utilizo. Dice el artículo 1474. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Entonces, fíjense ustedes, dentro de aquella clasificación que nosotros vimos en el encuentro pasado, ¿dónde vamos a ubicar este contrato de venta? Lo que siempre hacemos. Primero, ubicación. Primero, el contrato de venta es un contrato bilateral. Ya sabemos que bilateral significa que se generan obligaciones recíprocas para ambas partes. De esto se derivan dos acciones fundamentales. Tenemos la acción resolutoria que está contemplada en el artículo 1167 y la excepción non contractus, que es también conocida como la excepción de contrato no cumplido. Vamos a leer el artículo 1167. En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios que en ambos casos se hubiera lugar a ello. Y el artículo 1168, en los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar la obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones. En segundo lugar, el contrato de venta es un contrato oneroso. Ya sabemos que es oneroso aquel contrato donde las partes reciben una contraprestación. De esto se deriva la acción pauliana que está contemplada en la parte segunda del artículo 1279. Vamos a leerlo. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude a sus derechos. También se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a título oneroso del deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria o cuando la persona que contrató con el deudor haya tenido motivo para conocerla. Entonces, en este caso, la acción pauliana es una acción que va dirigida a resarcir a los acreedores del deudor insolvente por los actos onerosos hechos en fraude a los derechos de estos acreedores, entre ellos la venta de sus bienes. Mucha gente cuando se ve insolvente se dedica a vender sus bienes, a enajenar sus bienes, por cuanto la mayoría sabemos que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Entonces, estos contratos onerosos, como el contrato de venta, pueden ser objeto de la acción pauliana. En tercer lugar, el contrato de venta es un contrato consensual. Y consensual significa que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Pero aquí hay que tomar en cuenta algunas formalidades. El hecho de que el contrato de venta se perfeccione con el
consentimiento de las partes no implica que no hayan algunas formalidades que deban cumplirse para cierto tipo de bienes. Y lo sabemos todos ya cuando vimos la materia bienes y derechos reales. En el caso de los inmuebles, es necesario el registro en el registro inmobiliario correspondiente al circuito donde está ubicado ese inmueble para que pueda tener efectos frente a terceros. Y además, en el caso de los vehículos, la ley de transporte terrestre, de los vehículos terrestres en específico, pero no solamente los vehículos terrestres, sino cualquier tipo de vehículo, es necesario su registro para determinar quién tiene la titularidad de ese bien. Entonces, la ley de transporte terrestre establece la obligación de que 30 días siguientes a la celebración del contrato de venta por ante la notaría, se haga el cambio del título de ese vehículo. Se pagan los aranceles establecidos en la ley y se hace el traspaso. En tercer lugar, el contrato de compraventa es un contrato que puede ser tanto de ejecución instantánea como de tracto sucesivo. Por ejemplo, en el caso de un contrato de venta de un vehículo, el contrato será de ejecución instantánea porque el contrato se agota en una sola oportunidad. Sin embargo, cuando lo que se vende es un suministro continuo de mercancía, de materiales, de alimentos, etcétera, etcétera, el contrato se convierte en un contrato de venta de tracto sucesivo por cuanto no se agota de una sola vez, sino que ese suministro se hace continuado en el tiempo. El contrato de venta también es un contrato traslativo de la propiedad. Obviamente, el derecho real de propiedad se puede trasladar de cualquier objeto permitido por el comercio, pues se hace a través del contrato de venta. Y genera obligaciones principales para las partes en el contrato. Por ejemplo, entregar la cosa, la obligación de saneamiento, la obligación de pagar el precio que tiene el comprador, entre otras muchas obligaciones principales. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el contrato de venta de otros contratos reales? Vamos a ver. La venta y la permuta se diferencian en que en la permuta no hay pago de un precio como tal, sino simplemente se intercambia un bien por otro. Esa es la diferencia básica que puede haber entre el contrato de venta y el contrato de permuta. En el contrato de permuta se cambia un bien por otro, que sea por supuesto de las mismas características, además, cosas fungibles. En el contrato de venta, la diferencia entre el contrato de venta y el contrato de arrendamiento es que en el contrato de venta hay transferencia de todos los atributos del derecho de propiedad, es decir, uso, disfrute y disposición. En cambio, en el contrato de arrendamiento, lo que se cede en el arrendamiento es el uso y el disfrute del bien, más no la disposición. La disposición sigue siendo del titular del derecho de propiedad. En la venta y el depósito, que ustedes me colocaron por allá muchos como ejemplos de contratos sinalagmáticos imperfectos. En el depósito no hay una contraprestación. La venta es un contrato oneroso, el depósito es un contrato per se gratuito, salvo algunos casos excepcionales. Pero la diferencia específica es que la venta es un contrato de tipo oneroso, mientras que el depósito es un contrato gratuito. En cuanto a la venta y al contrato de obras, la venta, por supuesto, es un contrato traslativo de propiedad de los inmuebles. El contrato de obras, que está establecido en el artículo 1630 y 1631 del Código Civil, implica la contratación de una persona para que ejecute una obra. Y esa ejecución de la obra se puede hacer colocando esa persona los materiales o sin que esa persona coloque los materiales. Bueno, en el primer caso, cuando la persona solamente coloca su trabajo y no coloca los materiales, está totalmente diferenciado. Allí no hay más nada, sino simplemente la construcción de una obra, no hay traslación de propiedad. En el segundo caso, la doctrina difiere en decir si hay o no un contrato de venta, porque puede haber implícito
cuando es una constructora la que realiza la obra y después esa constructora vende, pero se habla de que existen contratos gemelos, es decir, existe un contrato de obra, pero a la par existe también un contrato de venta al finalizar la obra. La venta y el mandato es un contrato por el cual una persona encarga a otra gratuitamente o a través de un precio de realizar negocios o actividades por ella. Si ese mandatario adquiere un bien, no lo va a hacer en nombre propio. En cambio, en la venta usted compra a nombre propio, a menos que sea a nombre de un tercero respecto del cual usted tenga algún tipo de relación jurídico. Por ejemplo, los padres pueden comprar en nombre de los hijos, no para sí mismos, sino para los hijos. Pueden comprar los tutores en nombre de los pupilos, pero tampoco lo hacen para sí, sino que lo hacen para esas personas. Igual en el mandato no hay una compra, el mandatario no va a comprar para sí mismo, que es la regla general de la venta, sino que lo hace en nombre de otro. Entre la venta y la dación en pago. La dación en pago es un contrato por el cual se da un bien, se entrega un bien en pago de una acreencia y se otorga el correspondiente finiquito de esa acreencia. La diferencia es obvia. En la venta usted no va a entregar un bien simplemente para cumplir una deuda, sino porque quiere hacer el traslado de propiedad a cambio de un precio. Y la diferencia entre la venta y el mutuo, que está establecido en los artículos 1735 y 1736, la diferencia también es obvia. El mutuo es un tipo de préstamo y en ese préstamo la obligación es devolver la cantidad prestada. Sale el bien de la propiedad de quien está prestando, por ejemplo, la cantidad de dinero, y entra la persona que está recibiendo el préstamo con la obligación de devolverlo. En el caso de la venta, a menos que estemos hablando de una venta con pacto de retracto, no hay lugar a ninguna devolución del bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales para la existencia y la validez de la venta? Bueno, por allá nosotros en el primer encuentro estuvimos hablando de los elementos esenciales para la existencia y la validez de los contratos en general, y la venta pues no es una excepción. Lo que pasa es que se pueden manifestar de maneras distintas dependiendo de cada contrato. El primero de esos elementos es el consentimiento. Cualquier contrato, incluido el contrato de venta, debe haber una manifestación del consentimiento que está previsto en el artículo 1141 del Código Civil. Vamos a leerlo por acá, 1141. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son, uno, el consentimiento de las partes. Y fíjense que este es un elemento esencial para la existencia del contrato. Si no hay manifestación de consentimiento, el contrato es nulo, se tiene por no existente. ¿Qué pasa? Que ese consentimiento en el contrato de venta se puede formar de dos maneras distintas. Puede haber una formación instantánea cuando manifestamos nuestra voluntad, vamos a la notaría, decimos, declaro que doy en venta pura, real, simple, perfecta, irrevocable al ciudadano fulanito de tal, un vehículo de tales y tales características. Ahí hay y al final del documento dice, y yo, que es el comprador, declaro que acepto la venta que se me hace por ser seria y cierta en todas y cada una de sus partes. Entonces allí la formación del consentimiento es instantánea. Pero pueden haber ventas donde la formación del consentimiento no sea instantánea, no se haga de una sola vez, sino que se haga en momentos distintos. Y esto es lo que llamamos la formación progresiva del consentimiento. ¿Cuándo puede ocurrir esta formación progresiva? Uno, cuando hay negociaciones previas entre las partes, nos sentamos y aquí estamos hablando de grandes contratos por grandes sumas de dinero, donde las partes
preparan cuáles son cada una de las cláusulas que van a estar contenidas en ese contrato. Si va a haber alguna cláusula penal, si va a haber alguna cláusula de confidencialidad, si va a haber alguna cláusula arbitral, si las partes desean que cualquier diferencia no sea dirimida ante los tribunales ordinarios, sino ante un centro de arbitraje y mediación, también va a estar allí. Esas son las negociaciones. La segunda forma por la cual se puede hacer esa formación progresiva del consentimiento es a través de la oferta, que está prevista en el artículo 1137 del Código Civil. El artículo 1137. El contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Entonces, ¿qué podemos suponer en la oferta? Que hay una parte que hace la oferta de la venta y hay otra parte que acepta esa oferta. Dice, sí, lo quiero hacer. Por ejemplo, en los contratos de seguro puede haber una oferta. ¿Por qué? Porque cuando el futuro tomador o futuro contratante presenta la solicitud de seguro, le está manifestando a la aseguradora que quiere contratar con ella un seguro, ¿ok? Vamos a dar ese ejemplo. Y la empresa de seguro acepta esa solicitud emitiendo la póliza. Bueno, algo parecido puede suceder en la venta. Puede haber una oferta de la venta y tiene que haber la aceptación. El consentimiento se va a manifestar es en el momento en que la otra parte acepte esa oferta de venta. ¿Cuáles son las reglas que debe tener entonces esa oferta para que sea válida? Primero, se perfecciona cuando llega el consentimiento de la otra parte. Yo no puedo hacer una oferta al viento, sino que tengo que dirigirla por cualquier canal que sea a la otra parte para que esa parte pueda expresar su manifestación del consentimiento. La segunda regla, la oferta siempre es revocable mientras que el oferente no tenga conocimiento de la aceptación. Es decir, soy el oferente, hago la oferta. Y mientras la persona, la otra parte, no manifieste su aceptación, yo puedo revocarla en ese interín. Y en tercer lugar, puede ser dirigida a varias personas. No necesariamente tiene que ser dirigida a una sola persona. ¿Por qué? Porque sabemos que varias personas pueden ser propietarias de un mismo bien. Puede haber una comunidad de tal manera que la oferta y la aceptación que se haga en alguno de ellos, siempre que los otros tengan conocimiento, es perfectamente válida. Esa oferta debe estar seguida, por supuesto, de una aceptación. Si no hay la aceptación, no se va a formar el contrato de venta, no va a haber manifestación del consentimiento. Esa aceptación debe ser pura y simple, tiene que estar dirigida a la persona que ofrece, como lo dice la parte primero de este artículo 137, la aceptación debe ser recibida por el autor de la oferta en el plazo fijado por esta o en el plazo normal exigido por la naturaleza del negocio. Le doy 8 días, le doy 10 días, le doy 15 días. Bueno, ya ahorita eso no, por razones de situación especial, no es por mucho tiempo, 2, 3 días, hasta horas puede haber sobre la oferta de la venta. En tercer lugar, tiene que ser oportuna, porque si es tardía, tiene que notificarse al oferente y si no se notifica, se entiende como que no ha habido aceptación. Así lo dice el aparte, ya le vamos a decir, el aparte segundo. Dice acá, el autor de la oferta puede tener por válida la aceptación tardía y considerar el contrato como perfecto siempre que él lo haga saber inmediatamente a la otra parte. Además, debe ser no revocada válidamente, como dice en la parte tercero de ese mismo artículo 137. El autor de la oferta puede revocarla mientras la aceptación no haya llegado a su conocimiento. La aceptación puede ser revocada en tanto que ella no haya llegado a conocimiento del autor de la oferta. Además, no puede ser modificada, como lo dice en la última parte de este artículo 137, porque aquí estaríamos hablando de otra oferta. Si modificamos la oferta, se está entendiendo que la oferta primaria dejó de existir y que se está haciendo una nueva oferta.
y debe ser manifestada en la forma que exija el oferente. Si el oferente ha dicho la aceptación debe hacerla por escrito, deberá hacerla por escrito. Si dice la aceptación puede ser realizada por algún medio electrónico, puede hacerse por medio electrónico. La aceptación debe ser expresa a través de puede ser personal o a través de un mandatario, así debe hacerse la aceptación de la oferta. ¿Cuándo y en qué momento, dónde y en qué momento debe hacerse esa oferta? ¿Cuál es el lugar y el momento? Bueno, el momento y el lugar para hacer la oferta y para que se concrete la venta es el lugar donde se haya tenido conocimiento de la aceptación. Hay algunos autores que dicen que bueno, que esto puede ser en lugares distintos porque pueden haber diferencias en el momento de hacer la manifestación de la aceptación, pero fíjense ustedes, hoy en día, sobre todo en los negocios internacionales, la mayoría de las ofertas y las aceptaciones se hacen vía online, se hacen vía internet, a través de reuniones de Zoom, a través de reuniones de trabajo remotas, por vía remota. Los grandes negocios internacionales se hacen de esa manera, de tal manera que no hay confusión entre el lugar y el momento. Si se hace a través de un medio electrónico, el Internet permite que podamos estar conectados con muchos lugares distintos en horarios distintos. Entonces, será el momento y el lugar en donde se tenga conocimiento de la aceptación. Allí, en ese momento, la oferta va a ser válida y se va a concretar el consentimiento. Otras formas de hacer esa manifestación del consentimiento, esta manifestación que no es instantánea, sino que es progresiva, es a través de la invitación a ofrecer, y eso no es otra cosa sino que lo que nosotros conocemos como las licitaciones. Cuando un órgano, cuando un organismo, cuando un ente público o privado hace una licitación porque necesita algún bien, algún tipo de bien, entonces esa es una invitación a ofrecer, y ahí también el consentimiento se manifiesta de forma progresiva porque no es instantáneo, sino cuando se reúnan los requisitos que está pidiendo quien está invitando a la licitación. Otra forma de consentimiento progresivo, la subasta pública. Cuando se hace una subasta pública de un bien, también hay un consentimiento progresivo porque va a haber una manifestación que se va a concretar con el que tenga la mejor postura. Y la quinta forma de hacer la manifestación progresiva del consentimiento es a través de los contratos preliminares. Y esos contratos preliminares en la venta pueden ser la promesa unilateral de venta, que es aquel contrato preliminar donde una de las partes se obliga a vender. Está la promesa unilateral de compra, que es aquel contrato preliminar donde una de las partes se obliga a comprar. Y está el más utilizado, y les confieso además que es el que yo prefiero, que es la promesa bilateral de venta, donde ambas partes se obligan, la una a comprar y la otra a vender. Entonces nosotros abogados, cuando algún cliente nos dice, doctor, doctora, necesitamos hacer una opción de compra, esa palabra opción no existe como tal dentro de nuestro ordenamiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando la palabra opción es optativo para las partes realizar o no el contrato de venta. En este caso, cuando hablamos de promesa bilateral de venta, que sí está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, en ese caso las partes se obligan recíprocamente la una a comprar y la otra a vender, que pueden establecer arras perfectamente, que pueden establecer alguna cláusula penal como garantía perfectamente, pero ya allí hay un precontrato de venta. Y finalmente, los contratos preliminares están las arriendoventas, que están en el aparte único del artículo 1579, que tiene que ver con el arrendamiento. Cuando ustedes vean por allá derecho inquilinario, van a ver este artículo 1579. Dice la parte primero, se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con la obligación de transmitir al arrendatario en cualquier momento
la propiedad de las cosas arrendadas. Ojo, hay que ver las características del inmueble, si se trata de un inmueble para vivienda o si se trata de un inmueble para uso comercial, porque las legislaciones en uno u otro caso son distintas. Los arrendamientos de venta tienen una regularización especial y los arrendamientos de locales comerciales pues son un poco más laxos en ese caso. Además, pueden haber modalidades de venta en las cuales el consentimiento esté sometido a alguna condición o algún término. Cuando ustedes vieron por allá derechos de obligaciones, ustedes vieron que hay elementos y por allá lo revisamos un poquito, lo tocamos un poquito en el primer encuentro, que pueden existir condiciones suspensivas, pueden existir condiciones resolutorias y puede haber término. Vamos a leer el artículo 1478 que contiene la venta sujeta a ensayo previo. Esa es una modalidad de venta donde la manifestación de voluntad va a estar sometida a una condición suspensiva. ¿Y cuál es la condición suspensiva? Que en el ensayo ese futuro comprador manifieste su aceptación de la venta. Dice el artículo 1478, la venta sujeta a ensayo previo se juzga hecha siempre bajo condición suspensiva. Mientras no se dé el ensayo de tal manera que el futuro comprador quede satisfecho, la venta y la manifestación de voluntad no se va a expresar. Segunda forma, la venta ad gustum, que está en el artículo 1477. En cuanto a las mercancías que se acostumbra gustar o probar antes de comprarlas, no queda perfecta la venta hasta que el comprador no haya hecho conocer su aceptación en el plazo fijado en la convención o por el uso. Entonces, esta venta ad gustum también está sujeta a una condición suspensiva potestativa. También tenemos la venta en globo. Por ejemplo, cuando se vende un lote de ganado, cuando se vende ahora se utiliza mucho comprar bultos de ropa, a veces esa ropa que llega de segunda mano y que usted no la va a revisar, sino que es el bulto completo y usted acepta como viene. Artículo 1476. Si al contrario las mercancías se han vendido alzadamente o en globo, la venta queda perfecta inmediatamente. Se juzga que la venta se ha hecho alzadamente o en globo si las cosas se han vendido por un solo precio sin consideración del peso, el número, la medida, o cuando, aunque se haya hecho mérito de esto, ha sido únicamente para determinar el monto del precio. Otro tipo de venta que está sometida a modalidad, la venta compacto, adicciones, diem, que es aquellas ventas donde hay posibilidades de que la operación quede sin efecto a determinación de ese futuro comprador. Allí también hay una condición de tipo resolutorio. Las ventas a crédito también es una modalidad de venta que está sometida a un término. ¿Cuál es el término? El término del crédito. Ahora que se usa mucho esto de cachea y estos créditos nuevos que nos tienen locos, esa venta a crédito le están diciendo usted tiene que dar una inicial y tiene 2 o 3 pagos. Entonces, al vencimiento del término es que la venta se hace totalmente efectiva, es perfecta. Lo mismo pasa con las ventas con reserva de dominio, cuando comprábamos por allá los vehículos con reserva de dominio, que había una reserva de dominio a favor del banco, hasta que no fuera satisfecho el crédito, no había lugar a la transmisión de la propiedad efectiva. Las ventas con pacto de retracto, nosotros vamos a ver por allá el retracto contractual, no los vamos a adelantar aquí mucho, pero están sometidas también a una condición resolutoria porque la obligación es que vencido el lapso se va a ejercer el retracto por el vendedor. Y la venta con arras, que está establecida en el artículo 1273, que es aquella venta donde hay unas arras que se dan para garantizar. Vamos a leer aquí el 1273. Para garantizar de los daños y perjuicios.
Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación. Y ahí vienen todas las especificaciones de esa venta con arras. En ese caso también es una venta sometida a una modalidad a que haya el cumplimiento, porque si hay unas arras, entonces esas arras quedarán sometidas a los daños y perjuicios y al lucro cesante que pueda haber tenido el comprador. El segundo elemento que debe tener para su existencia el contrato de venta es la capacidad. Y la capacidad no es otra cosa sino la medida de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y nosotros ya sabemos por allá desde Derecho Civil Persona toda la teoría de la incapacidad, hay una incapacidad por motivos de la edad, que son aquellos menores de edad, las personas, los niños, niñas y adolescentes, se les llama ahora, y hay otro tipo de incapacidad por el discernimiento, que son los entredichos y los inhabilitados, que tienen unas incapacidades que pueden ser permanentes o pueden ser transitorias, ¿ya? Eso nosotros lo sabemos desde Derecho Civil Personal. Pero en el caso de la venta, hay unas incapacidades especiales que pueden ser incapacidades para vender y comprar, incapacidades para comprar, incapacidades y las incapacidades que se derivan del pacto de cuota litis. Entre las incapacidades para vender y comprar tenemos que entre marido y mujer no puede haber venta. Vamos a leer el artículo 1481 y eso lo sabemos todas las mujeres casadas. Entre marido y mujer no puede haber venta. Vamos a buscarlo por acá, 1481. Entre marido y mujer no puede haber venta de bienes. ¿Y qué requerimos para poder exigir esa nulidad que puede afectar esa incapacidad para vender y comprar? Primero debe existir un matrimonio válido, un matrimonio que sea inválido, no podemos asimilar otras instituciones, como por ejemplo el concubinato, por más que esté reconocido, a este tipo de prohibición que está aquí. Debe haber un matrimonio válido. Segundo, que se trate de una venta en sentido estricto, es decir, donde haya una transferencia de propiedad, donde haya un pago por ese bien, debe tratarse de una venta en sentido estricto. ¿Y cuál es la sanción en este caso que puede tener ese contrato de compra-venta entre marido y mujer? Ahí hay una nulidad relativa. ¿Y por qué no es una nulidad? Porque dirán ustedes, ¿por qué no es una nulidad absoluta? Porque mientras no afecte a terceros o incluso los mismos cónyuges, mientras no haya la determinación de la existencia de esa incapacidad, la venta subsiste, pero está viciada de una nulidad relativa. ¿Que puede invocar quién? Cualquiera de los cónyuges puede invocar esa nulidad relativa o cualquier tercero que se vea afectado en sus derechos. ¿Quién tiene incapacidad para comprar? Vamos a leer el artículo 1480. No pueden comprar ni aún en subasta pública, ni directamente, ni por intermedio de otras personas. Uno, el padre y la madre, los bienes de sus hijos sometidos a su potestad. Dos, los tutores, protutores, curadores, los bienes de las personas sometidas a su tutela, protutela o curatela. Tres, los mandatarios, administradores o gerentes, los bienes que estén encargados de vender o hacer vender. Cuatro, los empleados públicos, los bienes de la nación, de los estados o sus secciones o de los establecimientos públicos de cuya administración estuvieran encargados, ni los bienes que se venden bajo su autoridad o por su ministerio. Cinco, los magistrados, jueces, fiscales, secretarios de los tribunales y juzgados y oficiales de justicia, los derechos o acciones litigiosos de la competencia del tribunal de que formen parte. Se exceptúan de las disposiciones que preceden al caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos o de cesión en pago de crédito o de garantía de los bienes que ellos poseen. Entonces, en estos casos, este numeral primero al cuarto indica que hay una oposición de intereses. El padre, el tutor, el protutor, el curador tienen una oposición de intereses y por ello son incapaces para comprar.
los bienes de los hijos o de aquellos quienes ejerzan sobre quienes ejerzan la tutela o la curatela. En el caso del numeral quinto, que es el caso de los magistrados, jueces, fiscales y secretarios, por interés en la conservación de la imparcialidad de la justicia. ¿Cuál es la sanción en este caso? Los numerales 1 al 3, es decir, el padre o la madre, tutores, protutores o curadores y mandatarios, va a haber una nulidad relativa, es decir, va a estar viciado de nulidad relativa ¿quién puede ejercer la acción para que se declare esa nulidad? Los hijos, los pupilos, los entredichos, los inhabilitados, a través de las personas que puedan ejercer con respecto a ellos su representación. Y en el caso de los numerales cuarto y quinto, es decir, en el caso de los empleados públicos, sobre las ventas de los bienes a la nación, los magistrados, jueces y fiscales, hay una nulidad absoluta. Es decir, de ninguna manera puede ser subsanado. Opera de pleno derecho. Además de este artículo 1482, en el artículo 370 del Código Civil está una prohibición para los tutores de los menores para adquirir sus bienes, comprar sus bienes, y en el 393 y 408 también hay una prohibición para los tutores de los entredichos para adquirir los bienes de estos. Y esas compras están viciadas de nulidad relativa. Además, hay una incapacidad derivada del pacto de cuota litis que está establecido en la última parte del artículo 1482. Dice, los abogados y los procuradores no pueden ni por sí mismos ni por medio de personas interpuestas celebrar con sus clientes ningún pacto ni contrato de venta, donación, permuta u otro semejante sobre las cosas comprendidas en las causas a las que prestan su ministerio. A veces es una práctica antiética que los abogados les dicen a las personas, a sus clientes, que de lo que reciban les den a ellos o les paguen a ellos. Si reciben un bien o si reciben varios bienes, que parte de esos bienes sea el pago. Para eso los abogados tenemos nuestros honorarios profesionales y para eso nosotros cobramos por honorarios profesionales. No podemos cambiar esos honorarios por razones éticas, por las cosas que se están ventilando en un juicio para el cual prestamos nuestra asesoría o nuestra representación. También hay incapacidades derivadas de la nacionalidad del comprador. Las naciones extranjeras, los países, no pueden comprar en los territorios de otros países salvo las edificaciones que sirvan de sede a sus embajadas o a sus legaciones. Igualmente hay una incapacidad que tienen los institutos de manos muertas. Los institutos de manos muertas que ustedes vieron por allá en Derecho Civil 1 son las fundaciones. Las fundaciones son personas jurídicas que se crean para una finalidad específica, pero no para un fin de lucro ni para realizar actividades. Ellos tienen una prohibición, tienen una sanción de nulidad absoluta para las ventas que puedan hacer. Ellos subsisten de donaciones, no pueden hacer compras ni ventas. Y además hay unas incapacidades relativas también para vender y es, por ejemplo, cuando hay una prohibición de enajenar y gravar sobre un bien, ese bien no se puede vender. Cuando hay un embargo preventivo sobre algún bien mueble, tampoco puede ser vendido ese bien. Cuando ha habido una declaratoria de atraso o quiebra por parte del juez de comercio o cuando existe la cesión de los bienes muebles. Cuando ya ha habido una cesión de los bienes, esos bienes no puede ese vendedor, esa persona que cede esos bienes, no puede volver a cederlos o darlos en venta a otras personas. Uy, no. El tercer elemento para que haya esencial para la existencia y la validez de la venta es el objeto. Ese objeto, por supuesto, que es aquel bien sobre el cual versa el contrato de venta. Ese objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable de acuerdo con el artículo 1155 del Código Civil. 1155. El objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinado. La posibilidad significa que el objeto exista. Y fíjense lo que nos trae por aquí el Código Civil. Es posible la venta de cosas que han perecido antes de la celebración del contrato y de entrada tenemos que decir que no.
Fíjense ustedes, si la cosa ha perecido, dice el artículo 1485, si la cosa ha perecido totalmente al momento de la venta es inexistente. Obviamente, no hay objeto sobre el cual verse la venta deja de existir. Si ha perecido parte de las cosas, el comprador puede desistir o pedir solamente la venta de la cosa, la parte de la cosa existente. Si son varias cosas vendidas como un todo, es decir, hablamos de esa famosa venta en globo, se considera el todo como un contrato, un solo contrato de venta, de tal manera que en este caso, si la cosa ha perecido, pues tampoco habrá venta. Y si son varias cosas vendidas, pero no como un todo, sino como cosas individuales, por ejemplo, un terreno que se parcele, que esté bajo la ley de venta de parcelas, en este caso también se considera como varios contratos de venta y será en este caso el que se haya destruido o perecido, viciado de nulidad absoluta. Esa venta no se tiene por nunca celebrada. Y además hay otro caso en esto de la posibilidad, la venta de las cosas futuras. ¿Se puede vender la cosa futura? ¿Podemos vender una cosecha esperada? Por supuesto que sí, pero la excepción del 1156 y 1484, 1156, que nos dice: las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos salvo disposición en contrario. No se puede renunciar a una sucesión aún no abierta. No podemos vender una sucesión que aún no esté abierta. Esa es la excepción a la venta de las cosas futuras. El objeto también tiene que ser lícito, es decir, que no pueden venderse los bienes que no estén dentro del tráfico, como por ejemplo las cosas comunes de un edificio, los bienes que son públicos, los bienes de tráfico prohibido, por ejemplo las sucesiones no abiertas es un bien de tráfico prohibido, los bienes de tráfico restringido, como en el caso de las armas y los explosivos, tampoco pueden venderse. Y dentro del objeto debemos considerar el precio, porque es que el objeto no es solamente esa parte material, sino esa parte jurídica, el objeto del contrato, el contenido de las obligaciones. Y una de las obligaciones es el precio. El precio puede consistir en un capital o puede consistir en una renta como una renta vitalicia. El precio debe ser real o serio. El precio además no puede ser irrisorio. Eso de que el precio sea real o serio es que si el vendedor conoce que el comprador es un insolvente, no se puede establecer un monto de venta que no tenga seriedad. Por eso es que los contratos de venta al final dice: acepto la venta que se me hace por ser seria y cierta. No puede ser vil o irrisorio. Bueno, sobre esto ya los notarios, tanto los notarios, los registradores, pues tienen la facultad por la ley de registro público del notariado de no aceptar las ventas donde haya un precio vil o irrisorio. Y debe ser determinable, bien sea por las partes o bien sea por un tercero. Ahora vamos a ver, de este contrato, si estamos hablando que es un contrato bilateral, se generan obligaciones para ambas partes. Se generan obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador. Entonces tenemos entre las obligaciones del vendedor la obligación de transferir, tenemos además la obligación de transmitir la propiedad y tenemos la obligación de saneamiento. Son las tres obligaciones básicas que tiene el vendedor. La obligación de transferir, por supuesto que es esencial a la venta, transferir la propiedad, hacer la transferencia, hacer el documento. La transferencia puede operar solo consenso porque en la venta dijimos al inicio que es un contrato consensual, pero eso no obsta para que la venta deba cumplir ciertas formalidades para que sea oponible a terceros. La venta es perfecta con la manifestación del consentimiento, pero para que sea oponible a terceros, a lo mejor en algunos casos, como los bienes inmuebles, como en el caso de los vehículos de cualquier clase, de lo que estuvimos hablando al principio, tienen que cumplirse ciertas formalidades. En el caso de ventas obligatorias, como en el caso de la venta con reserva de dominio, donde solo lo que se otorga es un derecho de crédito para el comprador, es obligatorio para el vendedor, una vez que se ha satisfecho ese crédito que genera la reserva de dominio, en hacer la transferencia de la propiedad. En el caso de los inmuebles, ¿cómo se hace oponible a terceros esa venta?
no tiene efecto si no ha sido registrada, como está establecido en los artículos 1920, 1924 y 1915 del Código Civil. En el caso de los derechos, la cesión de derechos reales, por ejemplo, un derecho de usufructo, que es un derecho real, debe hacerse a través del registro de ese usufructo, si no, no existe. En el caso de que lo que se sea un crédito, la cesión de crédito, debe hacerse la notificación al deudor para que la venta, la transferencia se pueda producir. En caso de la cesión de los derechos de la demanda, debe hacerse luego de la contestación. Y en el caso de los bienes muebles, ya sabemos que la posesión vale título, pero hay bienes específicos como los vehículos, donde la ley ordena que debe hacerse el documento por notaría y luego el registro ante el órgano administrativo correspondiente. La segunda obligación, que es la obligación de hacer la tradición, está contenida en el artículo 1487. La tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo son los modos de hacer esa tradición? ¿Cómo ponemos en posesión al comprador de ese bien? Dice el artículo 1488, en el caso de los inmuebles, el vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad, es decir, con el otorgamiento de la escritura. Pero cuando se trata de bienes muebles corporales, también se deben entregar las llaves. Cuando estamos en un vehículo, si lo que se está entregando es un vehículo, deben entregarse las llaves del vehículo, porque si no, pues el vehículo no puede funcionar, y hacerse la entrega de manera consensual. En el caso de las cosas incorporales, entregando los títulos, si es una acción, si es algún bien de propiedad intelectual, los títulos que demuestren la propiedad de esos bienes, las acciones como tal, hacer el traspaso en el libro de acciones, por ejemplo. ¿Dónde debe hacerse esa tradición? En el lugar donde la cosa se encuentra para el momento de la venta, y si no se pacta ese lugar, debe ser en el domicilio del vendedor, que es el deudor de esa obligación. ¿En qué momento? Dice el artículo 1493, el vendedor que no ha acordado el plazo para el pago no está obligado a entregar la cosa si el comprador no paga el precio. Entonces, una vez que se pague el precio, se hará entonces la entrega del bien, la tradición del bien. ¿A quién corresponden esos gastos de la tradición? Ya lo sabemos, los gastos de la venta corren por cuenta del vendedor. En caso de incumplimiento de esa entrega, el comprador puede ejercer la resolución o la ejecución del contrato, que es la acción resolutoria de la que hablamos, o puede ejercer sanciones contractuales si en el contrato existe una cláusula penal. Igualmente, el vendedor debe dar la garantía de la cabida. La garantía de la cabida significa que lo que se vende debe ser igual a la cabida indicada en el documento, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Eso sobre todo en el caso de los inmuebles, como un terreno, por ejemplo. Y finalmente tenemos la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento significa que el vendedor debe garantizar la posesión pacífica al comprador en caso de evicción, pero también debe garantizar la posesión útil en caso de un vicio oculto. ¿La evicción qué es? La evicción consiste en la pérdida del derecho de propiedad porque existe una perturbación de un tercero o incluso del mismo vendedor. El vendedor debe abstenerse de perturbar la posesión del comprador, y esta es una obligación de no hacer, pero además debe defender al comprador en juicio si hay un tercero que está alegando un mejor derecho. Pero también debe responder el vendedor del saneamiento por los hechos de los terceros, es decir, debe garantizar al comprador que terceros no van a ejercer el derecho de evicción, no va a haber una perturbación en su propiedad
y además tienen la obligación de defender a ese tercero en juicio, al comprador en juicio frente a ese tercero, y debe restituirle los daños y perjuicios en caso de que ese tercero resulte vencedor en esa acción judicial. ¿Cuáles son las acciones que tiene en este caso ese comprador? Tiene la acción directa contra el vendedor y tiene la llamada acción oblicua, que aquí tampoco la vamos a tocar, sino que la vamos a ver más adelante en la protección a la propiedad, en el caso de la venta, contra el vendedor del vendedor, porque puede ser que no haya sido una situación conocida por ese vendedor, sino por el vendedor del vendedor. Finalmente, vamos a ver cuáles son las obligaciones del vendedor. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me hablan? Sí, porque me preocupa que me interrumpa. El vendedor tiene también que responder del saneamiento por vicios ocultos. Fíjense ustedes, en los contratos nosotros abogados siempre debemos colocar y respondo, me obligo a responder por el saneamiento de ley. Muchas veces lo vemos en los contratos y este saneamiento por vicios ocultos significa que el vendedor debe asegurar que las cosas están en una situación de uso perfecto, en estado de funcionamiento, que no existen vicios ocultos que afecten el uso de ese bien. Entonces, esos vicios ocultos o en ese saneamiento por vicios ocultos existe una afectación cualitativa de la cosa, porque la cosa no es de la calidad que se había determinado en el contrato. Puede haber una afectación del uso para el cual se destina ese bien, pues porque no funciona, debe ser tal que el comprador de haberla conocido no lo hubiera hecho o lo hubiese pagado un precio menor. El vicio además debe ser oculto, porque si es un vicio evidente, por supuesto que las partes se tienen que dar cuenta en el momento de hacer la transmisión, la entrega, la traslación de la propiedad. Debe existir para el momento de la venta, debe ser ignorado por el comprador y en este caso se puede ejercer lo que se llama la acción redivitoria. La acción redivitoria es la acción que tiene el comprador para devolver la cosa que le fue vendida y que le sea restituido el precio. Sin embargo, esto no aplica en el caso de los animales según los usos locales, ni procede en las ventas hechas en remate, porque allí usted está comprando como venga el bien. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el comprador? Tenemos obligación de pagar el precio, la obligación de pagar ciertos gastos y la obligación de recibir la entrega. La obligación de pagar el precio significa que debe hacerlo porque si no está incumpliendo el contrato y puede ser objeto de la ejecución del contrato o del cumplimiento del contrato o en su defecto será objeto de la excepción de contrato no cumplido. Fíjense que esta excepción ustedes se la tienen que aprender por ese nombre. Excepción de contrato no cumplido o excepción no contractus, que es que en los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple con su obligación, la otra tampoco está obligada a hacerlo. En cuanto a la obligación de recibir la entrega, eso significa que de esa obligación que tiene el vendedor de hacer la tradición del bien, debe recibirla, debe recibir ese bien. Y en el caso de las cosas muebles, tiene que llevarse las cosas, no las puede dejar en calidad de depósito, porque en el momento en que se hace la tradición, el riesgo que pueda sufrir o que pueda correr la cosa, corre por cuenta de el comprador. Ya yo entregué, recibí mi pago, entregué, lo que pase con ese bien, ya es responsabilidad de ese comprador. Donde si el comprador no cumple con recibir, igualmente puede el vendedor exigir el cumplimiento del contrato, intentar la acción resolutoria, puede oponer la excepción non adendi contractus y puede solicitar el pago de los daños y perjuicios por incumplimiento. Y finalmente, el comprador también tiene la obligación de pagar los gastos. Ya sabemos que los gastos de la venta y los gastos de transporte, de acuerdo al artículo 1491, son por cuenta del comprador. El comprador debe responder de todo hecho que le sea personal. Recuerden ustedes que tenemos un cuestionario previsto como actividad evaluativa para el módulo 2
El cuestionario va a versar de lo que vimos acá, ¿ok? Ustedes tienen un material que está en la plataforma con el cual deben complementar. Este vamos a llamar que es el esqueleto del módulo, ¿sí? De aquí ustedes pueden tomar, pero deben complementar con lo que está en el material. El material, por supuesto, que está mucho más extenso. Los libros de derecho son generalmente muy largos, pero básicamente esa actividad evaluativa va a versar sobre lo que vimos el día de hoy. De ahí nosotros no nos vamos a salir. Cualquier duda, por favor, que tengan sobre la materia, sobre la actividad, con el suficiente tiempo y anticipación, me la pueden hacer saber a través de la mensajería de la plataforma y a medida de las posibilidades de electricidad, de internet y todo aquello que nos puede afectar, yo la voy a resolver. No siendo más, en nombre del IESIP y en nombre propio, pues les doy las gracias por haber participado en nuestro encuentro tecnoformativo del día de hoy. Gracias para